son dos cosas que pueden ser diametralmente opuestas. La religión es algo interno, algo personal, una visión religiosa, una actitud, religiosidad incluso diría más. Pero a mí me gusta más el término misticismo, ¿verdad? Y la iglesia es la institucionalización de una visión mística, ¿verdad? Y mi experiencia es que cuando cualquier idea, no solo religiosa o mística, se institucionaliza demasiado, se corrompe. ¿Por qué? Porque la institución empieza a volverse más importante que el objetivo por el cual fue creada, ¿no? Entonces ya es más importante la institución, la organización, las normas, las reglas, la burocracia, y el ideal por el cual fue creado se va olvidando, incluso se va transgiversando. Entonces es el problema. Y cuando empiezan a perder feligresía, empiezan a volverse más intolerantes. Hablamos de las iglesias, todas. ¿Tú crees, vaya, no está peleado, por ejemplo, ser cristiano y hacer yoga? Mira, pues sí, esa es una discusión que hay hoy día, pero yo tengo amigos, curas, que recomiendan el yoga, incluso en confesión. Me lo han dicho, decir, bueno, ok, hija, esos son tus pecados, reza 3 Padres Nuestros, 4 Ave Marías y te me vas a hacer yoga. Porque el problema es que andas con tantas tonterías en la cabeza y con eso vas a estar más relajado. Hay otros curas que satanizan el yoga. Generalmente, seguro, nunca han hecho yoga, ¿verdad? Ni saben realmente lo que es. Pero incluso tengo amigos de una orden católica en Guayaquil, Ecuador, y esa orden católica la fundó un sacerdote católico, el padre Dávila, y la base fundamental de esta orden es el yoga. Es más, si no haces yoga, no puedes entrar a misa. Entonces, ¿de qué parte de la iglesia estamos hablando? ¿De los que hablan mal del yoga o de los que hablan bien? O sea, no podemos basarnos solo a lo que una persona dice. El problema es que cuando alguien dice algo malo, se le hace mucho más eco que 100 que digan algo bueno. Así funciona la sociedad actual. ¿Qué es el yoga entonces? Bueno, también esa es una pregunta compleja, porque hoy día la mayoría, yo creo que el 99% de las personas piensan que el yoga es una especie de contorsionismo, ¿no? De hacer posturas para darse de cabeza y decir palabras raras, etcétera, ¿no? Algunos lo ven equivalente a una gimnasia, a un fitness, otros lo ven como una religión, y entre esos dos extremos hay muchas cosas. Otros lo ven como una filosofía. Hay algo que nació en la India desde hace miles de años y ha sido adecuado a cada momento histórico, más hinduista, más vedanta, más budista, más sikh, porque son las diferentes religiones de la India. Pero ahora que ha salido de la India, hoy hay más yoga fuera de la India que en India. En todo el mundo hay yoga, ¿no? En el Broadway Street en Nueva York, ¿no? Se ponen a hacer yoga ahí, etc. Entonces la mayoría de la gente conoce eso, pero es ante todo una forma de vivir la vida con una visión de más salud física, emocional, mental, de más tranquilidad personal que se pueda compartir hacia afuera, una forma de vida más sana. Básicamente en lo que es hoy día es eso. Puede ser, depende de a qué área del yoga te acerques. El yoga puede ser simplemente ejercicio físico, para mucha gente de hecho eso es. Para otros, te digo, es una forma de vida, una filosofía, una religión. Si tomas el concepto global, que yoga viene de la raíz unión de lo de adentro y lo de afuera, así como tu ser interno, el mundo que te rodea, pero también en estos tiempos, diríamos, es una unión de todas las concepciones que existen, científicas, filosóficas, religiosas, artísticas, místicas, ¿verdad? Porque es una cuestión de unión. Entonces, desde esa perspectiva, desde el punto de vista de un yoga global, sí, el yoga es una herramienta para la sensibilización primero
y después la expansión de la conciencia en su sentido más amplio, en su sentido trascendente, ¿verdad? De desarrollo transpersonal. No conciencia específica de algo, sino la conciencia como el ser que está atrás de esto que somos, ¿no? Incluso más allá de la mente, ¿no? La mente, las ideas y pensamientos salen de algún lado. Entonces yo le llamo eso conciencia. Y desde esa perspectiva sí, el yoga puede ayudarte, si a esa área del yoga te enfocas, a desarrollar, sensibilizar, fortalecer tu conciencia. Evolucionar en estos estados de conciencia, ya que estamos destruyendo nuestra casa. Sí. Como yo he sido ambientalista prácticamente toda mi vida y yogi, entonces tengo una visión bastante clara de estas dos áreas de la vida humana, ¿no? La vida personal interna, que es donde el yoga más trabaja, y nuestro vínculo con el mundo, que es lo que genéricamente llamamos hoy día ecología. La mayoría de las personas que conozco que hacen yoga se sensibilizan ecológicamente, la mayoría, pero no todos. Los que son más religiosos en el yoga, llega el momento en que toman un concepto hindú mal interpretado, que dice que el mundo es una ilusión y no vale la pena dedicarle el tiempo al mundo. Lo único que vale la pena es dedicarle tiempo a tu propia iluminación. Lo mismo que la religión, ¿verdad? Pero la gente que practica de una manera más amplia con tu cuerpo, emociones, etc., llega el momento en que si tú te sientes bien, lo último que quieres es destruir el mundo donde vives, ¿verdad? Al contrario, te empieza a nacer la necesidad de ayudar al mundo, a la naturaleza, a los demás. Eso es algo que sucede practicando un yoga profundo. Entonces, en ese aspecto, puede ser un aliado maravilloso de cualquier movimiento social, religioso, cultural, político. Es neutro, es laico. Ya te escuché hablar con todos los años que tienes de practicar, de que no sabes qué es la meditación, pero sí sabes lo que no es la meditación. ¿Podrías hablarnos de tu cabeza? Bueno, mucha gente escucho que dice, yo hago yoga y meditación. Y yo me quedo un poco extrañado porque la meditación es parte inherente del yoga. Casi en la mayoría de las escuelas, linajes, tradiciones yógicos que existen, la meditación, que en sánscrito, que es el idioma donde nació el yoga, se llama dhyan o dhyana, ¿ya? Entonces este dhyan no es exactamente lo que traducimos como meditación en español, que es reflexionar, ¿ya? Meditación lo usamos como reflexión, y si no, pues medítalo, ¿verdad? Esa es la manera como lo usamos. Pero en el sentido yógico, la meditación es acceder a esa conciencia de la que hablábamos, más allá de tus sensaciones físicas, de tus emociones y de tus pensamientos. ¿Qué hay atrás? ¿Cuál es la fuente de lo que somos como seres humanos? Cuando te acercas a esa fuente, yo podría decir, te estás acercando a la conciencia, y eso es la meditación. Entonces yo traduciría mejor dhyan como conciencia, más que como meditación, ¿ya? Es la parte del yoga que expande, que abre tu conciencia. Y no es algo que puedas hacer, es el resultado de hacer posturas, respiraciones, actitudes ante la vida, etc. Entonces se va dando el proceso de una conciencia más amplia. Ahora platícanos un poquito de ese bello proyecto del bosque de niebla. Bueno, pues ahora fíjate, yo lo veo desde un doble ángulo, porque hace unos entre 12 y 14 años, hace 14 años decidí irme a vivir ahí, empecé a construir mi casa y finalmente hace 12 años que vivo ahí de tiempo completo. Bueno, viajo mucho, ¿no? Pero esa es mi base ahora. El Bosque de Niebla nació como un proyecto para restaurar lo que había sido 300 hectáreas de un rancho ganadero. No había árboles, solo pasto. Cuando llegó a manos de mi amigo, el que inició este proyecto, que se llama Ricardo Romero, un visionario,
vendió todas las vacas y empezó a reforestar, con una visión de restaurar. Restaurar es mucho más que reforestar, porque restaurar incluye cómo se vuelve a equilibrar el ecosistema, árboles, plantas, insectos, animales, etc. Eso empezó a suceder, él empezó ese proyecto hace unos 20 años. Hoy día es uno de los modelos a nivel mundial más importantes de que es posible un lugar totalmente devastado restaurar. Hoy día es un bosque de niebla, ¿ya? Un biólogo muy purista dirá, no, eso es una cagual en vías de crecimiento. Bueno, pero son términos técnicos, ¿qué me importa? Es un bosque. Yo vivo ahí, te puedo decir, es un bosque que tiene una restauración incluso de felinos, de aves, de mamíferos de todas especies y de muchísimas especies de plantas. Bueno, eso me atrajo de ese proyecto, vivir ahí, imagínate, en medio del bosque. Tuve la fortuna de poder acceder a vivir ahí. Y hace un año, otro amigo que compró 100 hectáreas más para ampliar esta visión, dijo, pero vamos a meterle esta otra parte de yoga y de meditación. Entonces, en estas otras 100 hectáreas, ahora es un proyecto de 400 hectáreas de bosque restaurado, establecimos un ashram. Un ashram es un concepto hindú, un lugar en el bosque como para un retiro espiritual, de yoga, de meditación. Pero yo digo, no es solo de yoga y meditación, es también de cómo aprendemos a vincularnos de una manera sana, armónica, feliz, lúdica con el mundo que nos rodea. Entonces todo el ashram está construido con procesos ecológicos, con materiales locales, con energías renovables, con un diseño armónico a la naturaleza. Entonces para mí el Bosque de Niebla, ese que me preguntas, es ahora ese doble proyecto, un proyecto ecológico y un proyecto yógico. Yo intento eso en estos proyectos que impulso, pero cuando yo oigo retiro espiritual me entero de muchas cosas diferentes e incluso antagónicas a lo que yo entiendo como retiro espiritual. Y retiro espiritual he escuchado de gente que se va a un lugar a estar leyendo la Biblia. Y está bien, respeto esa interpretación de retiro espiritual. Otros a estar en silencio durante 10 días o un mes, en absoluto silencio, solo observando hacia adentro. Pero para mí este tipo de retiro, porque espiritual adentro, espiritual afuera, es una experiencia profunda de ti mismo y de tu contacto, tu vínculo profundo con la naturaleza. Somos naturaleza. O sea, decimos, hay que cuidar la naturaleza como si nosotros no lo fuéramos. ¿De dónde salimos, caramba? ¿Verdad? Somos mamíferos. Nos reproducimos, morimos, comemos. Y de ahí, de ese vínculo, cuando lo volvemos profundo, entonces sí, se vuelve una experiencia para la conciencia. Sí, mira, lo que me gustaría comentar ahora, yo he vivido los últimos 30, 40 años en el mundo de las ONGs y en el yoga, ONGs que hacen proyectos sociales, culturales, educativos, ambientales, místicos, de todo tipo, ¿verdad? En este contexto veo que hay una masa crítica a nivel mundial, porque hoy tenemos las herramientas de ver lo que pasa en todo el mundo, ¿verdad? Que hay la masa crítica suficiente para tener una alternativa a la sociedad decadente y suicida que tenemos en la actualidad. O sea, hay millones de organizaciones, ve lo que te digo, no de personas, millones de organizaciones implica miles de millones de personas haciendo proyectos ecológicos, sociales, culturales, educativos, artísticos, de derechos humanos, de defensa de miles de cosas. Somos millones de millones, ¿no? Y pareciera que no. La mayoría de la gente piensa que estamos en el peor momento de la humanidad, crisis social, crisis ecológica, crisis de valores, económica, financiera. Eso nos venden cada día y lo atizan, ¿verdad? Lo atizan descabezando por ahí a alguien y anunciándolo 1000 veces como si hubieran descabezado a mí, ¿verdad? Y todo lo malo nos lo embarran en la cara todos los días, muchas veces al día. Entonces la gente está deprimida, angustiada, con mucho miedo, ¿verdad? Y entonces yo lo que me gustaría decir es, pues no.
hay otro lado de la moneda y son millones de personas haciendo cosas maravillosas. Son muy pocos los que hacen daño, pero tienen mucho poder. Pero la fuerza, uniendo todas estas gentes, toda esta masa crítica que existe, no para hacer la revolución como la hemos visto en otras ocasiones, sino para tener las bases de construir algo diferente. Entonces súmate, como decía John Lennon, pensarás que soy un soñador, pero somos muchos y espero que un día te nos unas.